Escucha tu cuerpo. Bienvenidos y bienvenidas Plenituders una semana más aquí a este canal maravilloso en el cual aportamos muchísimo valor sobre, bueno, ya sabéis, experiencias, libros, películas, etc. Y bueno, si eres nuevo, déjame darte la bienvenida, decirte que esta comunidad de Plenituders te abraza y te recibe con los brazos súper abiertos. Y también, obviamente, que si no te has suscrito, suscríbete por aquí para que en el próximo vídeo seas notificado de antemano. Hoy os quiero hablar sobre un tema que la verdad a mí me encanta y me fascina y es acerca del cuerpo humano, porque sí, porque él nos habla básicamente, tu cuerpo te habla en todo momento y si no lo escuchas mientras que te habla, pues obviamente te grita. Así que bien Plenituders, acompáñame. Y bien Plenituders, ¿qué es el cuerpo humano? ¿Qué es esta máquina a la que llamamos que es una máquina perfecta? Bien, pues según el manual MSD, que es un manual que se ha creado para médicos, para pacientes, para farmacéuticos también y se ha convertido en un recurso integral para ellos, nos dice lo siguiente. El cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada, formada por células que trabajan juntas para realizar funciones específicas y necesarias para mantener la vida. Y bien, volviendo a que se considera que es una máquina perfecta porque el conjunto de huesos, tejidos musculares, cartílagos y bueno, el resto de órganos pues trabajan de una manera tan coordinada y sincronizada que hacen que se vea pues eso, como una máquina perfecta, como algo magistral. La pregunta del millón. ¿Cómo me habla mi cuerpo, Natalie? ¿Cómo es eso de que mi cuerpo me habla y si no lo escucho me grita? Partamos de un poquito más atrás, de los dolores. El dolor más insignificante, como por ejemplo me hice un corte en el dedo y pues me está doliendo tal, mientras que se cicatriza, mientras que tal. Desde ese dolor hasta el más profundo, como por ejemplo que ya no es un dolor sino una enfermedad que realmente es muy difícil de tratar, como por ejemplo el cáncer, el Alzheimer, entre otras, como por ejemplo también la artritis, que ya son enfermedades que van mucho más allá. Ahí es cuando se considera que tu cuerpo ya no te está hablando, sino que más bien te está pidiendo esa ayuda a gritos. Cuando se trata de un dolor, vuelvo y repito, sería como me está hablando, pero cuando ya llegamos a una enfermedad tan densa como estas que te acabo de mencionar, realmente ya ponle más atención porque ya el cuerpo te está gritando, te está pidiendo esa ayuda a gritos. Así que ponle atención a ello. Pero bien, Plenituders, para poder abordar este tema desde la raíz, desde lo más profundo, te voy a poner un breve ejemplo. Bien, mira este vídeo. Se trata de un embrión, ¿no? Este embrión pues tiene aproximadamente unas 4 semanas, ya se ha introducido en la pared uterina y por tanto pues se está nutriendo ya de esta, porque está comprobado científicamente que a partir de la 4ª semana ya este embrión pues empieza a absorber todo desde esas paredes uterinas. Entonces recordemos que en el útero de la madre pues obviamente está ese embrión, pero la madre fuera pues sigue haciendo su vida normal, sigue yendo de compras, yendo al cine, yendo al supermercado, haciendo sus cosas de la casa y bueno, haciendo simplemente pues sus tareas del día a día. De pronto un día viene Juan, su pareja, y están hablando y están simplemente poniendo como una opinión en debate y resulta que realmente no llegan a un acuerdo, que Juan le levanta mucho el tono de voz a María y María pues directamente al verse que no podía reaccionar de otra manera se pone a llorar y al final ese llanto termina en un dolor de cabeza. Bien, tenemos realmente dos formas de ver este dolor de cabeza, desde una forma pues más superficial y de una forma más profunda, más desde el interior, vamos a llamarlo. Para esto te voy a poner el ejemplo de las dos formas, tanto de la forma superficial como de la manera más profunda. El dolor de cabeza se activó a producto del llanto que ella estuvo manteniendo pues durante un tiempo. Entonces eso hizo que su cerebro reaccionara, que viera esto como un momento de alerta y que obviamente pues empezase su corazón a latir más rápido, sus vasos sanguíneos del cerebro también empezaron a latir más rápido y obviamente al ponerse en ese modo rápido básicamente pues este dolor se activó. Y ahora te voy a poner el ejemplo más profundo, básicamente lo que me encanta y lo sabes Plenituder a mí. Durante el desacuerdo que María estaba teniendo pues con Juan, su pareja, resulta que en su cerebro, en su parte subconsciente, también se activaron todas esas memorias del pasado, vamos a llamarlo, y es por eso que María empezó a reaccionar de esa manera, empezó a llorar, desencadenó ese dolor de cabeza y todo esto. Pero recordando un poquito más allá,
Ella tuvo una sensación, se sintió como en una situación del pasado y esto obviamente no lo percibió así de la nada. La parte encargada de tu cerebro de percibir esas cosas es tu parte del cerebro subconsciente. Entonces ahí es donde se guardan todos esos recuerdos, incluso los que no recordamos. Que no es que no los recordemos porque, ay, se me olvidaron. No, simplemente que tu cerebro bloquea, pone como una barrera a esos momentos desagradables que sintió o que vivió de pequeño. Tal vez esa fue la misma sensación que ella sintió. Tú imagínate, por ejemplo, ellos estaban discutiendo acerca de un tema en el cual los dos querían tener la razón, los dos querían llevar el control. Entonces resultó que en el cerebro de María se activó esa alerta de cuando era niña, de cuando en su casa papá era una persona con un perfil un poco machista, no dejaba que mamá diese su opinión, que nadie más bien en su casa diese su opinión propia. Y entonces, por ejemplo, en el caso de María, ella si quería hacer algo, papá le dejaba hacer ese algo tal vez, pero no con las reglas que ella quería poner, sino con las reglas que él imponía. Entonces esto desencadenó una impotencia dentro de María. María dijo, no, nunca, jamás de los jamás me voy a fijar en una persona como mi padre. ¿Por qué? Porque no la quiero para mi vida, no quiero repetir la misma historia de mi madre. Pero la vida, el universo maravilloso, Dios, llámalo como tú quieras, se encarga de ponernos en nuestras vidas a esos maestros. Y sí, ¿maestros de qué, Natalie? ¿Maestros de mi sufrimiento? No, no precisamente eso, sino son maestros para que tú puedas entender y sobre todo puedas retroceder en el tiempo para reconocer esas heridas que tal vez en nuestra infancia nos marcaron, que pensamos que realmente son insignificantes, pero que no, que están ahí muy presentes. Así que Plenituder, ponle mucha atención a lo que te voy a seguir contando. El cerebro de María básicamente recordó esa situación, recordó ese momento de impotencia en la que ella pues obviamente quería dar su punto de opinión, simplemente quería a lo mejor tener el control de sus ideas o de las cosas que iba a hacer y papá dijo, no, eso no te lo voy a permitir. Entonces cuando María era pequeña pues sentía un poco de impotencia por dentro, decía a lo mejor, pues vaya, o sea, me encantaría poder hacer esto a mi manera, pero mi padre no me deja, quiero ya salir de esta dictadura, vamos a llamarlo así, a lo mejor te lo estoy poniendo muy drástico, muy dramático, pero es realmente lo que nos pasa a la mayoría de nosotros cuando somos pequeños, cuando queremos hacer algo a nuestra manera y papá o mamá en base a sus creencias, no porque esté mal, ni bien ni mal básicamente, sino que en base a sus creencias actúan de la manera en la que ellos han aprendido que deberían hacerse las cosas, ni mejor ni peor. Esta situación a día de hoy, que ya María es mucho más mayor, que ya pues tiene su propio hogar y todo esto, resulta que se vuelve a activar en su cerebro. Es por esto que actúa de esa manera, que cuando se da cuenta de que ya no puede llevar el control sobre cierta situación, pues termina llorando, termina frustrada, termina con dolor de cabeza y sin embargo no está poniendo atención a su cuerpo. Y bien, partiendo de estos dos ejemplos, ¿cómo quitamos ese dolor de cabeza? Bien, pues también te lo voy a explicar. Plenituder, partiendo de esos dos ejemplos dirás, ¿cómo puedo quitar el dolor de cabeza? Pues si nos vamos al ejemplo A, fácil. Me tomo una pastilla y al cabo de un tiempo se me va. Pero lo que estás haciendo ahí realmente es anestesiar, vamos a llamar cubrir un poquito, como cuando una mujer se maquilla y se pone un poco de base para tapar las imperfecciones, pues lo hacemos de la misma manera cuando utilizamos estos medicamentos. Ojo, no te estoy diciendo que dejes de tomártelos, pero sí que le pongas un poquito más de atención. Entonces, si te tomas la pastilla, maquillas un poquito ese dolor, pero al cabo de un rato vuelve a aparecer, ¿verdad? Sin embargo, en la opción B, lo suyo realmente antes de tomarte una pastilla sería buscar primero la calma. Yo en el caso de María me hubiese ido a una habitación, por ejemplo, a encerrarme sola, me hubiese puesto a controlar un poquito lo del tema de la respiración, a hacerme más consciente de esa respiración, de este momento presente. Y cuando ya hubiese logrado esa calma, que lo puedes hacer de muchísimas maneras, como también entrando en meditación, simplemente cerrando tus ojos y no evadiéndote, pero sí poniendo tu mente en blanco, que sé que esa técnica es bastante difícil, Plenituder, pero no te preocupes porque al cabo de un tiempo la podrás lograr. Entonces, cuando ya consigues esa calma, esa quietud, puedes empezar a hacer un trabajo de introspección, de irte un poquito más hacia la raíz, un poquito más hacia atrás, más hacia adentro, diría yo. En ese momento en el que María ya logra esa calma, vamos a llamarle esa quietud de la mente, empezaría ese trabajo de introspección, de ir retrocediendo un poquito ante la situación para ver cuál fue como el detonante que la hizo quebrarse y empezar a llorar.
Tal vez al hacer ese retroceso del tiempo se pudo transportar un poquito a cuando ella era una niña y en casa pues vivía una situación similar tanto papá como mamá. Y entonces recordar un poquito que probablemente mamá no tenía ni voz ni voto muchas veces en las opiniones de casa. Y es esto precisamente lo que hace que María se transporte a esa situación, a esa experiencia que tuvo de niña y por tanto se deja invadir de esa sensación y esa emoción de frustración e impotencia que es la misma que no le permite expresarse, sino que directamente se bloquea y empieza a llorar. Entonces, en este caso, la solución para María estaría en primero reconocer esa parte de su infancia, aceptarla y sobre todo integrarla. Esto es un proceso que muchas personas realmente se quedan en la primera etapa, en la de reconocer. ¿Por qué no deciden ir más allá? Porque es un poco difícil, obviamente, el poder aceptar que pasaste esto de niño, que a lo mejor tuviste una situación traumática que literalmente cambió todo el proceso de tu vida y que realmente, pues, si no eres capaz de pasar a la segunda fase, pues por ende no vas a ser capaz de pasar a la 3. Es por esto que muchas veces conocemos a personas que cuando le preguntas, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo está esto? O sea, ¿ya perdonaste a X? Y te va a decir, sí, sí, yo ya estoy bien, ni sé qué, tal cual. Pero sin embargo, no son capaces de encontrarse face to face con esa persona que se puede decir que les hizo daño y entonces ahí te puedes dar cuenta claramente de que esa persona no ha perdonado, porque el perdón no está en los demás, el perdón está primero en ti mismo. Cuando tú te perdonas a ti mismo, eres capaz de aceptar lo que pasó en tu vida y por ende integrar. Y en este caso, al encontrarte con esa persona en puesto de reaccionar de esa manera, probablemente reaccionarás de una forma mucho más positiva, como por ejemplo darle un abrazo y tener compasión de esa persona. Ahora bien, si volvemos al embarazo de María, cuando te dije que María estaba allí con su bebé, recién embarazada, tal, que ya tenía 4 semanas, y que ese bebé ya empezaba a recibir toda la información, es correcto. Ese bebé ya empezó a percibir tanto los momentos en los que mamá estaba contenta como los momentos en los que no tanto, esos momentos de discusión en los que mamá se llenaba de frustración y empezaba a llorar. Entonces es por eso la importancia de que la mamá durante el embarazo tenga un embarazo saludable. Y con saludable no me refiero solamente a la alimentación, sino también en cuidar mucho su entorno, en cuidar sus palabras, en cómo pues obviamente tiene la relación en casa, tanto con su pareja como con el resto de habitantes que iban allí, si tiene otros hijos pues por igual y pues sobre todo eso es el tener un embarazo saludable. ¿Por qué todo esto? Porque obviamente, como te dije anteriormente, todas estas, vamos a llamar memorias, se quedan registradas en el ADN de ese bebé. Y literal, o sea, parece muy loco lo que te estoy diciendo tal vez, pero es que pasa, o sea, ¿no te ha pasado que tú dices como, ay, yo no sé por qué cargo esta frustración, ni sé qué, tal? O sea, siempre me he dado cuenta de que mi madre, por ejemplo, ha sido una persona ansiosa y yo no sé por qué desarrollé la ansiedad, si yo pues era una persona totalmente normal, no me pasaban estas cosas y tal. Y realmente de ahí viene ese dolor no es tuyo. No sé si alguna vez has leído ese libro, si no lo has leído, léelo porque es brutal. Y literal, o sea, pasa que cuando mamá no sana, acepta, integra pues sus lagunas, vamos a llamarle, para no usar un término tan fuerte, cuando mamá no libera todo eso y no sana y no se acepta y no tal, pues obviamente se va pasando, pero no solamente mamá, sino también papá, y al final todo esto es información que va quedando guardada en nuestro ADN de forma ancestral. Entonces, imagínate, yo ya me he ido por las ramas con todo este tema, pero es que la verdad me apasiona Plenituder. Volviendo a María, probablemente ella ni siquiera quería casarse con una persona pues igual que su padre o atraer ese tipo de parejas porque ella vio cómo fue la relación que tenían papá y mamá en casa y obviamente fue algo a lo cual ella le echó las cruces, pero sin embargo, mientras que esa situación no se acepte, se integre y sobre todo pues se perdone básicamente, no a los demás como dije anteriormente, sino a uno mismo, pues obviamente no seremos capaces de atraer algo diferente a nuestras vidas. Con lo de atraer es fácil, o sea, me refiero a que simplemente nosotros los humanos, cuando conocemos algo
que se parece, que tiene similitudes con nuestros gustos, con nuestras, por decir, que tienes algo en común con la otra persona, pues es más fácil que se atraigan, ¿no? Es más fácil el decir, o sea, esta persona me entiende y tal, o sea, es sobre todo por eso que terminas atrayendo ese tipo de personas. O sea, lo que menos quieres, no sé si has escuchado alguna vez la frase de lo que menos quieres es lo que más atraes. Y en efecto, o sea, doy fe 100% de eso. Pero esto es simple, plenituder. O sea, si atraes este tipo de perfiles de personas a tu vida, ese tipo de relaciones, es simple y sencillamente porque están ahí para que los veas. O sea, son tus, vamos a llamarlos, son tus traumas, son tus heridas, llamando a la puerta, diciéndote, hey, aquí una oportunidad más para que tú puedas trascender esta emoción, para que puedas trascender esa herida, ese trauma, vamos a llamarlo. Y bueno, pues como no lo has hecho antes, pues aquí te pongo un maestro, maestra de vida para que te ayude básicamente a poder ir a por esa aceptación que realmente anhela tu alma, anhela tu ser, pero que muchas veces nos resistimos en el camino y es entonces cuando se arman estas grandes bolas interminables de nieve, como digo yo. Cuando una bola de nieve empieza a rodar, obviamente se va haciendo más grande porque va rodando mucho. Entonces pasa exactamente lo mismo con todo este tipo de cosas que te estoy comentando en este video Plenituder. Y bien, para irme despidiendo, en efecto, es por eso la importancia de primero trabajarnos nosotros mismos a nivel interior, de poder llegar a ese nivel de perdón, pero primero conmigo y después con el resto, porque no es casualidad, Plenituder, de que hayas a lo mejor tenido un abusador en el pasado, no es casualidad que hayas tenido una relación tóxica, no es casualidad que de pronto hayas pasado por alguna situación dura en tu vida, que a lo mejor hayas perdido un ser querido. O sea, para nada esas situaciones son casualidad. Entonces, simplemente, como te digo, están ahí para reafirmarte que tienes que encontrarte contigo mismo, que tienes que darte ese permiso, tienes que, más que tener, es nuestro deber como personas para poder alcanzar ese nivel de plenitud, para poder alcanzar una vida en felicidad, en amor, en alegría. Es nuestro deber el poder reconocernos y perdonarnos a nosotros mismos. Sin ese previo trabajo de nuestra infancia a nuestro presente, créeme que puedes tirarte toda la vida como un hámster en una rueda, literal, o sea, rueda, corre, 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 pero no va más allá. ¿Por qué? Porque es una rueda y en nuestra vida vamos a llamar lo que sería un bucle. Y sobre todo, Plenituder, decirte que muchas veces queremos cambiar a la gente allá afuera. Decimos, no, porque yo creo que esta persona va a cambiar por mí. Y déjame decirte que eso es totalmente falso. Nadie cambia por nadie. Puede hacer un intento, pero ese intento lo más seguro, por no decirte 100% seguro, que va a salir fallido. Y es precisamente porque, o sea, como te dije anteriormente y no me voy a cansar de repetírtelo, el trabajo siempre va a ser de dentro hacia afuera, no al revés. Cuando tú seas capaz de reconocerte, de estar bien contigo mismo misma, entonces vas a ser capaz de atraer esa misma abundancia en todos los sentidos, en relaciones, en economía, en amor, en todo, en el ámbito laboral, o sea, en todo. Entonces, vuelvo y repito, no es afuera, es adentro. Si tú eres el amor, ¿qué piensas que puedes atraer a tu vida? Si tú vibras en amor, en alegría, en felicidad, en plenitud, ¿qué crees que puede suceder? Es obvio, vas a atraer lo mismo. Y bueno, Plenituder, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame tu like, déjame tu comentario y si aún no te has suscrito, no olvides de hacerlo y sobre todo de activar la campanita. Si aún no has visto los vídeos anteriores, por aquí te los voy a estar dejando. Y simplemente eso, Plenituder. ¡Hasta la próxima!